Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Javier Jiménez. Javier, bienvenido. Gracias. Javier Jiménez es uno de los fundadores de la Asociación Remar y vicepresidente, actualmente vicepresidente a nivel internacional, ¿no?, del ministerio. Y bueno, has tenido un viaje ahora, pero quizá empezamos un poquito con cómo llegaste tú a remar y a estar en la fundación de este movimiento, porque empezó siendo una cosa pequeña y luego eclosionó o explosionó, ¿no? Bueno, mejor dicho, remar llegó a mí, porque realmente remar comenzó como una iniciativa, no fue una iniciativa religiosa, ni de ninguna institución religiosa ni política, comenzó como una iniciativa familiar de querer ayudar a la gente. Entonces comenzó en el seno de nuestra familia, recogiendo personas en nuestras propias estructuras familiares, fincas y casas propias de la familia. Entonces, pues luego más tarde, cuando la obra empezó a desarrollarse y en el tiempo, en los años 80, que tuvo un impacto grande porque fuimos pioneros en el campo de la drogadicción, pues en la medida que remar, bueno, que el grupo que comenzamos empezó a crecer, pues entonces fue cuando ya nos agrupamos con otras asociaciones y decidimos, digamos, legalizarla y hacer ¿cómo te diría yo? Jurídicamente establecerlo. Pero vamos, que yo no vine a remar. Sí, que fue algo sobrevenido, ¿no? Sí, eso. Y desde... Yo te conozco desde el año 84, pero desde el año 82 ya estabais funcionando, ¿no? Sí. Y yo recuerdo un grupito pequeño sin estructura, sin ambiciones tampoco, es decir, sin esperar estar en tantos lugares donde hoy estamos. Sí. Eso es lo bueno, que a veces cuando uno va avanzando, las ilusiones o las motivaciones espirituales sin deseos de protagonismo, a veces se pueden convertir en ambiciones y ya es cuando la obra empieza a resentirse porque los ideales cambian. Sí, era una época muy fructífera precisamente por eso, porque no había ambiciones, porque había solamente un deseo pues muy sincero y también teníamos muchas limitaciones desde todos los campos, desde el campo natural, pero también el de la experiencia y la capacitación, pero todos parecía que se sobreponían por la gracia de Dios, ¿no? Y ese control que Dios tenía de las cosas pues hacía que la obra, siendo pequeña, era grande, ¿no? Y a veces con el tiempo es posible que le vayamos restando algunas parcelas de control a Dios sin darnos cuenta, simplemente pues porque nos vamos haciendo más técnicos. Y a lo mejor lo que se gana por un lado se pierde por otro, ¿no? Yo te he escuchado alguna vez decir que hubo una época que vivimos un verdadero mover del espíritu, un avivamiento espiritual. Y muchas veces decimos qué buen tiempo aquel, pero dice la Biblia que ningún tiempo pasado fue mejor que el actual, ¿no? Hay dos cosas. Cuando uno dice que los tiempos pasados fueron mejores, es porque realmente antes nos sentíamos satisfechos con menos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No que fueran mejores, es que sí. Nuestros sentidos se impactaban, se desfacían más rápidamente y mejor, ¿no? Cuando uno se hace mayor, pues a veces uno piensa que el tiempo fue mejor, pero no es que era mejor, era que nosotros vamos cambiando, ¿no? Y vamos percibiendo las cosas diferente, ¿no? Por otro lado, lo que sí es cierto que fue un tiempo, bueno,
muy bueno, pero era necesario porque era el origen y claro, el origen requería esa espontaneidad y esa explosión, ¿no? Que quizás luego, pues ese río caudaloso que comenzó, pues luego hay que ir encauzándolo. Y aunque ahora parece que en el valle el río es más manso que cuando nace en las montañas, de la montaña, eso, ¿no? Cuando llega al valle parece que es menos espectacular, pero es más caudaloso, o sea, claro, que más profundo. Entonces es muy difícil decir que aquel tiempo fue mejor y este es peor, ¿no? Yo es que el lunes pasado tuvimos una reunión con los responsables de la obra en España, ¿no? Y yo me maravillaba de ver cómo, bueno, hay lugares donde hay una obra no demasiado desarrollada, en otros más, en otros mucho más, pero cuando tú sumas lo que se hace en un sitio con lo que se hace en otro, con lo que se hace en otro, dices, wow, eso que dices tú de ese río, ¿no? Dice, oye, y hay un montón de gente muy especial que a lo mejor tiene una obra pequeñita, pero están haciendo una obra impresionante, ¿no? Y yo digo, gente joven que está ahí y que está siendo fiel y llevando su obra adelante, que está teniendo los frutos quizá parecido a lo que teníamos en un principio, ¿no? Pues sí, y quizás es eso que te digo, que no hay ese flujo, digamos, de gente tan grande, pero es otra realidad, y yo creo que la sabiduría y la inteligencia de los hombres se reconoce cuando uno se adapta a las nuevas circunstancias, ¿no? Quiere decir entonces nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, y lo hemos hecho muy bien. Creo que en la medida que la sociedad ha ido evolucionando o cambiando o degenerando, no sé, los cambios que haya habido para bien o para mal en la sociedad, tanto en nuestro país como en otros, creo que nuestra capacidad de adaptación ha sido muy buena, porque si no nos hubiéramos adaptado, creo que no hubiéramos podido sobrevivir. Y otro problema que hay con el mirar para atrás es que la nostalgia es el peor enemigo del cristiano. Sí, sí. El peor enemigo cristiano, porque la palabra de Dios dice claramente que olvidando cierta lo que queda atrás y extendiéndose a la que está delante, ¿no? Pues a eso. Y el hoy solamente es muy transitorio. Claro. Hace poco tuve el privilegio de poder visitar la obra que estáis haciendo en Málaga, y el impacto social que gente que no mete ruido, pero que está impactando socialmente de una manera impresionante, ¿no? El trabajo que se está haciendo allí en concreto, ¿no? De reparto de alimentos, de cuidado, o por lo menos de atención a tantas familias con necesidad, que aparte de cubrir su necesidad física en alimentos, ropa, tal, se les está dando la oportunidad por lo menos de escuchar que hay un Dios que les ama y que está por ellos, ¿no? Y es impresionante, empiezas a sumar unos sitios con otros y tremenda la obra de Dios, y es decir, qué grado de nobleza hay en esa obra, ¿no? Sí, yo la experiencia que tengo en cuanto a nuestro impacto con la sociedad, desde el punto de vista institucional, creo que no tenemos un gran impacto, quiero decir que... pero a nivel personal creo que es el punto más fundamental, ¿no? Cuando tratamos con las personas diariamente, ¿no? Nuestro testimonio es público, pero sobre todo tiene que ser privado, ¿no? Yo tengo un ministerio público, me refiero que tengo la posibilidad de predicar, de relacionarme con gente de la sociedad y tal, pero me doy cuenta de que el impacto más importante es en el tú a tú, en las distancias cortas, porque yo creo que, no sé cómo explicarlo, pero hay muchos patrones y muchos modelos y estereotipos y paradigmas y modelos que hacen que la gente pues solamente vea la cáscara, ¿no? O sea, solamente vea la piel, ¿no? Pero cuando hablas con la gente y la gente puede percibir las entrañas de la obra, del ministerio, de la obra de Dios y de tu testimonio,
ahí es donde creo que nuestro acercamiento a las almas es superior, ¿no? Claro. Por otro lado, como pastor, lo diría de otra manera, el púlpito es un buen recurso, pero no es el más eficaz. No. O sea, los pastores no predican, los pastores dan de comer a las ovejas. Entonces, en las distancias cortas y en el trato personal y en las relaciones pastorales es donde creo que con las personas en relación en las conversaciones y en el trabajo del tú a tú es donde uno creo que tiene mayor capacidad de influir en otras, ¿no? De hecho, bueno, pues yo creo Jesús se manejaba muy bien las distancias cortas. Claro, que era el sitio más importante. Sí, quiero decir que lo que más lo que más me gusta, una de las cosas, lo que estamos hablando de las cosas que más me impresionan de Jesús es cómo se relacionaba con los demás, ¿no? O sea, que sí se relacionaba a nivel público, multitudinario, pero en las distancias cortas, pues dice, joder, con Nicodemo, con la mujer, con la samaritana, no sé, con un político, con un soldado, con un comerciante, con un fariseo, y en esas distancias como él les hablaba tan directamente y tan claramente y tan oportunamente que tenía un impacto muy grande, ¿no? Entonces, la institución, pues no sé si tiene mucha repercusión, pero como personas sí tenemos que en nuestro día a día ser luz. Sí. Los políticos ya oyen hablar de remar y valoran, ¿no? Pero lo que más nos importa son las personas directamente, ¿no? Bien, saltando un poquito, remar empieza en Vitoria con un grupito pequeño y hoy estamos en 70 y tantos países y hace poco has tenido la oportunidad de visitar algunos de ellos, ¿no? Tremenda la obra que se está haciendo en Argentina, que es el lugar por donde entraste en el último viaje que has hecho, ¿no? En general, la obra allí es mucho más explosiva, ¿no? Quizás tiene algunos beneficios. Ellos que encuentran una sociedad mucho más permeable, más receptiva al Evangelio, porque ha sido menos vacunada con el posmodernismo y con las nuevas filosofías y vacunado a la gente contra todo lo que sea Dios. Aquí en España pues el Estado quiere sustituir a Dios y todo lo que no, entonces pues es una blasfemia tremenda, ¿no? Entonces en esos países donde los estados todavía no tienen el poder para manipular y controlar a la gente, todavía tienen en su interior libertad para tener la capacidad de percibir cosas a las cuales no se les han ya educado, ¿no? Entonces reaccionan espontáneamente, ¿no? O sea, quiere decir que no están tratados ya con el ácido del sistema, ¿no? Entonces, la obra allí tiene la peculiaridad de que son personas que han ido allá con la experiencia ya de haber trabajado durante años en España y se encuentran con una realidad espiritual mucho más receptiva, ¿no? Y luego con un problema social grave, ¿no? Que es la drogadicción y la marginación que hay en esos países, ¿no? Entonces nuestro impacto allí es superior, ¿no? Entonces yo cuando estuve allí, uno de los consejos que les daba decía que tenían que aprovechar el momento, ¿no? Claro. Porque el momento, para ganar almas para Cristo, para predicar el Evangelio, para ayudarles, para que cuando el sistema, que es un sistema que va a envolver el mundo entero, porque está profetizado, pues por lo menos cuando llegue tengan ya una obra mucho más establecida, ¿no? Porque todo pasa, en la vida todo pasa, hay tiempos y como te he dicho antes, creo que la sabiduría e inteligencia de un hombre está en adaptarse, en cambiar. Y están viviendo un tiempo muy bueno, porque tienen una obra muy grande,
muchas personas a las cuales están discipulando, una obra social muy establecida, un reconocimiento social más o menos, depende del ámbito donde se mire, pero por lo menos están haciendo un gran trabajo y tiene una población grande y una obra pues tanto geográficamente como demográficamente tiene una obra muy grande, tanto repartido por diferentes provincias y áreas de estos países como un grupo muy grande. Y sobre todo, otra cosa que me llama mucho la atención es que en todos los países donde he estado mantienen una cohesión muy buena pastoral y entre los hermanos, y tienen una unidad y tienen unas relaciones interpersonales muy saludables, y que eso creo que eso es uno de los capitales más importantes que como cristianos podemos tener, la unidad, ¿no? Sí, yo en cierta ocasión, no hace mucho, estuve analizando la realidad de hecho estuve en un congreso en África, y una de las potencias que Dios nos ha dado como ministerio es la unidad, que es también algo sobrevenido a través del Espíritu, ¿no? Y cuando, claro, tú vas a Argentina y tú estás en la capital, donde vienen los obreros, es decir, no puedes conocer el detalle de cada sitio, pero sí puedes discernir este tipo de cosas, ¿no? De que hay un buen equipo de gente que vive el Evangelio. El Evangelio real es un evangelio de relaciones, no es de teorías, ¿no? No es de doctrina, sino de relaciones, ¿no? Que eso es lo que decías antes de Jesús también, ¿no? Dios quiere restaurar la relación del hombre con Él, y que podamos tener buena relación entre nosotros, ¿no? Y un ministerio fuerte es un ministerio donde hay cohesión, respeto y amistad, ¿no? Sí, definitivamente creo que la espiritualidad de un hombre se mide en las relaciones. Yo siempre digo, una relación con Dios fundamental, una relación con Dios, pero individual, pero también una relación con Dios como cuerpo, ¿no? Como cuerpo, ¿no? Cuando uno va a la iglesia, pues va a expresar a Dios, pero ya pues con el resto del cuerpo. Luego las relaciones, pues definitivamente como pastores, con las autoridades que tenemos, con los colaboradores nuestros, con los que están por debajo, y luego cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con el sistema del mundo, porque tenemos, como dice la Biblia, como se ha puesto como ovejas en medio de lobos. Entonces tenemos que ser sabios y ser prudentes, pero tenemos que relacionarnos, ¿no? Pero definitivamente la fuerza de nuestro ministerio está, entre otras cosas, en la unidad. O diríamos de otra manera, que la unidad es la consecuencia de tener un programa bien definido, ¿no? Un programa bien definido, pero no definido porque sea desarrollado en un laboratorio de ideas, ¿no? Sino definido porque creo que hemos tenido el coraje de abordar el Evangelio y decir, si Dios nos dice que es algo que se puede poner en práctica, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, teniendo un programa como es el Evangelio, ¿no? Y teniendo la presencia de Dios, pues creo que la unidad es uno de los mejores activos o mayores activos que tenemos, del cual, pues si prescindiéramos o el enemigo pudiera robarnos esta bendición, pues sería muy difícil seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, pero la unidad no es gratis, la unidad no es... La unidad no ha sido gratis, no ha sido fácil. La unidad ha sido un continuo y un proceso de renunciar a personalismos, a todas aquellas actitudes carnales que lo que llevan siempre es a sobresalir, o a querer competir, o al querer sobresalir, o enfrentamientos, todas las cosas. Creo que los hemos sido mejor que peor, porque en situaciones han sido a veces difíciles, otras veces han sido más fáciles, pero el punto fundamental es que se ha superado. Hemos ido superando todas las trampas que el enemigo ha ido queriendo poner para producir situaciones de división, ¿no?
Y ese es lo que nosotros tenemos que valorar más, ¿no? Por eso dice la Biblia, someteos unos a otros, no solamente someteos a la autoridad de los pastores, sino someteos unos a otros. El sometimiento pues es el reconocimiento de que hay otras personas que pueden pues tener algo que yo no tengo y pasar de una forma educada y respetuosa digamos, a ámbitos personales e interiores al cuales damos permiso, ¿no? Decir, oye, mira, yo te necesito y te di permiso para que entres en mi intimidad, ¿no? Y decirme, oye, pues mira, y esa sumisión y ese respeto que no solamente tenemos con nuestras autoridades, sino entre nosotros, entre los, digamos, las personas que están a nuestro nivel, pues han hecho que se cree una atmósfera de amor, pero sobre todo una atmósfera en la que los problemas se resuelven pues de una forma muy sencilla y muy fácil, porque casi siempre los problemas más graves son los de interpretación de los problemas, ¿no? Quiero decir que si tú el problema lo ves en una parte y yo lo veo en otra, va a ser muy difícil, pero si tenemos la misma percepción del problema, pues vamos a decir, oye, pues mira, me he equivocado nos hemos equivocado, pues tenemos que... No, y luego hay otro tema más. Tú tienes un hermano que está en Estados Unidos, sí. Ángel, ¿no? Y la realidad de la obra allí es muy compleja. Sí. Muy compleja, ¿no? Entonces, cuando uno juzga las cosas conforme al baremo propio del lugar donde uno está, dice, pues yo iría allí y haría y tal, no sé qué. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Dice, yo no sé lo que haría. Es decir, me pongo como dicen los anglosajones, en los zapatos del otro, y yo digo, yo, como estaba diciendo, yo estaba en África hace poco, y yo digo, y les dije, ¿no?, a los hermanos allí, yo os admiro. Desde la perspectiva europea uno puede decir, sois unos desgraciados, hacéis todo mal, y dices, no, ponerte en el sitio, la complejidad que tiene, y si te vas a Argentina ocurre lo mismo, dice, ponerme en los pies, en los zapatos de los hermanos que están allí, y eso te lleva a admirar, ¿no? La obra que Dios está haciendo con ellos, y eso produce unidad cuando tú admiras a los demás. Yo recuerdo una vez, hace años, estábamos, nuestro hermano Leo, tú y yo, Miguel había salido de viaje y no había nadie establecido como autoridad sobre nadie, ¿no? Miguel no había dejado a nadie por encima de nadie, ¿no? Y los tres nos reconocíamos nuestras limitaciones, y en donde yo soy débil, tú eres fuerte, o el otro hermano, y esa admiración mutua nos llevaba a ponernos cada uno debajo del otro. No sé si te acuerdas, pero a mí me llamó mucho la atención ese mover del espíritu que luego se ha multiplicado a lo largo del desarrollo de la obra, ¿no? Decir, oye, es que son admirables. Hay hermanos que nos dan información de lo que están haciendo y dices, wow, cómo Dios está utilizando, ¿no? Sí. Tenemos un ejemplo tremendo ahí en Argentina con el Ministerio de Cárceles. No sé si tuviste oportunidad de visitar alguna. Fui a la cárcel en Paraguay. En Paraguay. En Paraguay, sí, pero en Argentina no, porque estoy solamente un fin de semana. Vale. Es impresionante. Tenemos Paco, el pastor de Mar de Plata, que él empezó a entrar en la cárcel, tal, no sé qué. El ministerio carcelario en Argentina siempre ha habido un mover evangélico, ¿no? Pero en los últimos años hubo un cambio en la estructura penitenciaria y entró como responsable del área de religiosa y tal, un evangélico, y este agarró a nuestro pastor, que trabajaba en equipo con él, y dijo, yo te necesito, y estamos trabajando en no sé cuántas cárceles en toda Argentina,
y es impresionante lo que se está haciendo. Yo la última vez que estuve en Argentina pude visitar una prisión de alta seguridad donde hay un oasis, que es la parte... El pabellón de remar. Bueno, no es de remar, es el evangélico. Es decir, lo que pasa es que está administrado por nuestros obreros, ¿no? Y el director de la cárcel decía, mira, mi problema es que los funcionarios todos quieren ir al pabellón vuestro, porque ahí no hay problemas. Ahí todo el mundo es respetuoso, ahí todo el mundo cumple, y entras en el sitio y te encuentras cojos, mancos, personas llenos de tatuajes, a uno que le falta un ojo, gente que ha sido maltratada por el diablo de una forma tremenda y que estaban, uno en silla de ruedas, el otro no sé qué, alabando a Dios, glorificando a Dios con sus vidas. Luego no hay violencia, no hay robo, no hay todas esas cosas que en las cárceles es peligroso, ¿no? La violencia de unos con otros, de gente que está ahí amargada. Todo lo contrario. Y dices, wow, el verdadero evangelio es el que cambia los corazones de las personas, no el ritual, el teológico, ¿no? Sino el que cambia los corazones, ¿no? Y dices, y eso está ocurriendo, y yo creo que estamos casi en 30 ciudades en Argentina, lo mismo que decíamos en España, tantos, y empiezas a ver obreros. Los pastores que tenemos allí son una pasada. Sí. Dices, y a veces hay ministerios que dicen, oye, ¿y vosotros cómo habéis levantado esos obreros? Y a mí no me mires. Ha sido el Señor el que está haciendo eso, ¿no? Y estás en Argentina y ves todo eso y dices, wow. Pero en España ocurre algo parecido de otra manera, ¿no? Sí. Y de Argentina fuiste a Chile. Chile estuve con el pastor Arija. Juan Carlos Arija, y muy bien, lo mismo. Lo que pasa es que ahí, en vez de tener un congreso, tuvimos, él trajo a todos los pastores y líderes de las ciudades, y lo que tuvimos fue reuniones más pequeñas, pero con grupos de personas que llevan departamentos o pastores o líderes, ¿no? Y todo muy bien. Luego él hizo, quiero decir, que fue casi más intenso que el propio congreso, porque teníamos reuniones por la mañana y por la tarde, y reuniones de matrimonios y reuniones de toda clase. Entonces aunque no era congreso, pero tuvimos más reuniones todavía. Luego Chile es muy cómodo para un español, porque allí te encuentras con un montón de detalles españoles, ¿no? Bueno, no sé. El Banco Santander, Ferrovial, tal. Fueron muy poquitos días y 5 países prácticamente solamente de casa al culto, del culto a casa. Empacho, ¿no? Sí, no había margen para nada, no teníamos. Pero se replica el mismo espíritu, ¿no? De unidad, de. Lo mismo, sí, sobre todo pues eso, que que ellos no han tenido que, por ejemplo, que sufrir a lo mejor cosas que nos hemos tenido que sufrir, porque nosotros nos hemos equivocado mucho en el sentido de que nuestra falta de experiencia nos llevó a cometer errores bueno, pues que te paran en el recorrido, que te frenan, bueno, pues que te hacen sufrir, y ellos pues se han encontrado con una realidad diferente, ¿no? Con más preparación, con una cobertura superior, con una realidad económica diferente. Nosotros partíamos de cero, claro. Desde el punto de vista económico partíamos de cero, éramos muy pobres. En el Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y remar estaba desordenado y vacío. Es decir, ni siquiera había una estructura, vamos a decir, de principios espirituales para llevar adelante. Sí, el Evangelio. Sí. Pero luego nosotros nos tuvimos que enfrentar a situaciones como algunos ministerios cristianos pusieron el numerus clausus. Es decir, yo no puedo soportar más que a 20 personas. No. Y entonces recojo 20, y si hay una vacante, entonces recojo otro más, ¿no? Lista de espera, todas estas cosas, conforme al sistema que el mundo hace, ¿no?
Yo recuerdo que nosotros, y eso es uno de los temas que luego en los países ya lo tenían establecido, pero que nosotros no teníamos eso establecido. Y nos ponemos delante de Dios y dice, Señor, ¿cómo le digo a este sí, a este no? ¿A quién cojo? Vienen 3 y tengo solo una plaza y hago como hacen el triaje, ¿no? Que hacen en las guerras, los sanitarios, ¿no? Dice, no, es que este se va a morir pronto, entonces lo dejo y voy a intentar sacar a este adelante, ¿no? El Señor nos habla y nos dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Recoger a todo el que venga. Sí, eso es lo que yo decía antes de que no teníamos control prácticamente de nada. No controlábamos nada, porque no teníamos nada. No sabíamos nada. Entonces, al no saber nada, no tener nada y no poder nada, y estar en el paralelo de la total impotencia, pues ahí se manifestaba la omnipotencia de Dios. Esto que eso la gente pues no lo va a entender, pero o sea, quiere decir que la gente dice, no, en la vida hay que estar preparado, hay que conocer, antes de meterse en jaleos hay que estudiar, hay que formarse. ¿Y cuándo está uno preparado? Nunca, ¿no? No, bueno, pues ahí está la maravilla, ¿no? Que la maravilla de Dios. Yo tenía 17 años, quiere decir que éramos muy jóvenes y sin ninguna experiencia, pero quiero decir que estábamos en el lado total, hundidos en la pura impotencia, ¿no? Y eso es por un lado lo que hacía genuina la obra, ¿no? Y lo que decía, ¿no? En esa falta de esa rendición, digamos, de todo el control en las manos de Dios, nos llevó a hacer, desde el punto de vista del hombre o de la ciencia, locuras, ¿no? Locuras como lo que acabas de decir, pues recoger a todo tipo de personas con todo tipo de problemas, no seleccionar por ningún tipo de razón. Fuimos los primeros en tener fuimos los primeros en recoger a los primeros travestis eso es importante saberlo. Claro. Los primeros travestis que se operaban en los años 80, 70, finales 70 y que tuvieron problemas de adicciones, esos se rehabilitaron con nosotros. O sea, que enfrentamos conflictos gravísimos, como de repente recibir a una persona que se había cambiado el sexo y decía, ¿dónde lo pongo? En una casa de... Eso que ahora es un conflicto para la humanidad. Nosotros lo estuvimos ya manejando hace 40 años, ¿no? Claro. Y ¿qué me vas a contar que yo no sepa? Sí, ¿no? Quiere decir que hemos aceptado todos los desafíos del mundo y los hemos encarado y creo que los hemos... Bueno, con más aciertos, más o menos aciertos, pero los hemos encarado y los hemos sacado adelante, ¿no? Entonces, es una maravilla el tener un Dios que tiene control, ¿no? Entonces, la Biblia dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y nosotros como cristianos no podemos llegar a esa etapa de Malaquías, ¿no? Esa actitud de decir, no, yo tengo a Dios, pero ya no lo respeto, y si Dios es mi Padre, pero no lo honro, y si Dios es Dios, pero ya no le temo. O sea, ya me he hecho autónomo, me he hecho autosuficiente y me he hecho capaz de... Ese es el verdadero peligro, que los cristianos tenemos. Y de hecho, pues yo creo que toda la historia de la Biblia es eso, ¿no? O sea, Adán y Eva escogieron el árbol del bien y del mal porque decían, no, nosotros queremos tomar control y queremos llegar a Dios sin Dios, ¿no? Con nuestro conocimiento, sabiduría. La Torre de Babel es lo mismo, es llegar al cielo sin Dios. Sí. Y siempre ha sido así, establecerse en un sitio para de alguna forma emanciparse de Dios, de una forma directa o indirecta, ¿no? Entonces, mientras nosotros como cristianos, como siervos de Dios, seamos como Abraham, que vamos hacia una tierra, pero nunca llegamos, siempre estamos en esa actitud de peregrinaje, ¿no? Pues estaremos dependiendo de Dios, ¿no? Claro. Y esa dependencia de Dios llevará a que esta obra sea una obra espiritual, si no, pues... Claro. Y ese es por lo menos... lo que transmitimos a los que vienen detrás, ¿no? Es decir, mira, mientras mantengamos nuestra dependencia de Dios, es decir,
buscar al Señor cada día y decir, Señor, hoy cómo enfrento esta situación, ¿no? Vamos a poder tener la gracia y la sabiduría de Dios para enfrentar las cosas de una forma diferente. Yo hace unos días hablaba con estuvimos en una reunión en un ministerio aquí en Madrid, ¿no? Y ministerio del gobierno, y le decía, mira, para nosotros las cosas pequeñas son importantes, la gente pequeña es importante, es decir, valoramos a cada persona, a veces no, pero intentamos valorar a cada persona como alguien que vale más que todo el mundo, ¿no? Y de hecho nosotros comenzamos este ministerio recogiendo tornillos, con chatarra, recuperando, o sea, ahora que hablan de la economía circular y todo eso, ¿no? No, es que uno de los principios que tuvimos fue recoger lo que los otros desechaban, ¿no? Tanto en lo natural, es decir, en las cosas físicas, como en las personas. Y te dicen, oye, ¿y esta persona que está ahí, que está llevando esa responsabilidad y tal, cómo es que...? Porque este era un desgraciado que vino con un problema que era incapaz de superar en su vida, y nosotros le encaminamos a aquel que es poderoso para cambiar las vidas. Y ahora es una persona impresionante, que lleva una capacidad de trabajo y que hace cosas admirables, pero es porque ha conocido a la fuente de la bendición y de la sabiduría y la gracia, ¿no? Dice, ¿por qué no desechamos? El otro día en una reunión así en nuestro ministerio alguien decía, es que la gente que viene ahora tiene muchos más problemas que los de antes. Y yo pensaba, desgraciado, cuando tú viniste, tu problema nos sobrepasaba, y sin embargo la gracia de Dios actuó en ti. Hoy hay personas que, es decir, cada persona que entra en Remar es un reto para que se glorifique Dios, ¿no? Y por eso Chile, dices, la gente de allí, con una mentalidad diferente a la nuestra, aunque es bastante europeizado o españolizado aquel territorio, podemos llevarles a que conozcan al Dios Altísimo y guíe sus vidas, ¿no? De Chile pasaste luego a Uruguay. ¿Uruguay o para Uruguay? No, sí. Uruguay. Yo sé por el procedimiento, sí. Porque fin de semana, congreso. Sí, verdad, sí. Montevideo. Sí. Claro, yo cuando voy a Uruguay a mí me encanta porque según entras, todo verde, parece mi tierra. El País Vasco se parece mucho a Uruguay. Sí, además que le faltan montañas. Yo digo, no tiene montañas. Pero todo verde. Incluso hay una colonia vasca bastante grande. Te encuentras icurriñas por ahí y dices, mira, aquí ha venido alguien. De hecho, contactó conmigo alguien con mi mismo apellido, que era coronel del ejército en Uruguay, y dice, oye, a ver si tenemos algún... Y digo, me junto con su familia, y había uno de los ancianos, era clavadito a un tío mío. Digo, seguro que somos del mismo tronco. Sí. Y bueno, es decir, que hay... Del mismo caserío. Sí. Gente de mi familia que fue a Uruguay. Entonces, quiero decir que... Y hay muchas colonias vascas, pero bueno, independientemente de eso, Uruguay es un país que se creó desde la masonería para hacer un modelo, para generar en todo el mundo sistemas iguales, antidios absolutamente. Lo que pasa es que fracasó, porque cuando alguien quiere hacer algo en contra de Dios y no cuenta con él, dice, mira, te voy a envolver en ti mismo. Y la realidad de Uruguay es esa, ¿no? Que es un país bendito, ahora mismo bendito, cuando el diablo quiso que fuera un país maldito. Sí, estoy muy a gusto ahí con los hermanos. Tenemos una buena infraestructura y un gran grupo de gente. No tuve tiempo de nada más que ir de la casa del pastor a... Bueno, ¿estarías en Las Piedras? Sí, el nombre de la finca... de retiros que tenemos. Estuvimos en la finca, que se llama Betania. Sí. El municipio de Las Piedras, al lado de Montevideo. Y de ahí nos íbamos a un
a un pabellón que nos habían prestado una iglesia, se llamaba... no me acuerdo. Tiene un nombre, Bendición, se llama Bendición, pero no sé, en un nombre hebreo. Y Veraca, sí, que es de un ministerio amigo que, eso, sí, con el que llevamos muchos años de relación. Sí, muy bien. Y luego, pues eso, la gente no nos conocemos, ¿no? Porque claro, cuando yo hay lugares que sí conozco a algunos hermanos que han ido para allá, porque hemos coincidido aquí en España, pero en este caso, por ejemplo, el pastor que está allí, yo no lo conocía. Claro, el líder es uruguayo, ¿no? Es uruguayo, sí, y se formó allí, o sea, en Argentina, y yo creo que no ha venido nunca a España. Y entonces, bueno, pues él estaba como un poco a ver, diciendo, ¿quién es este que viene? A ver qué come, o cómo me va a tratar, o cómo me va a hablar. Y entonces, bueno, estaban un poquito como la expectativa. Y cuando llevamos un rato, pues ya se bajaron todas las tensiones y tuvimos una relación pues, las barreras, muy buena, y unas conversaciones sanas y de edificación, y todo estuvo estupendamente. Pero para que veas que cuando tenemos el mismo espíritu y la misma visión, claro, muchas veces la relación casi ya está muy avanzada cuando conoces a alguien y dices, bueno, pues sí, es mi sangre, ¿no? Es como... Claro. Venimos del mismo tronco. Tenemos el mismo ADN espiritual, ¿verdad? Sí. Y luego el desarrollo de la obra ahí también es impresionante. Sí. La relación, bueno, sobre todo en Uruguay, pero tanto en Argentina como en Chile, que se está hablando, nuestra relación con la iglesia evangélica de los lugares es muy fluida, porque ellos reconocen la gracia de Dios en nuestro ministerio, que hemos impactado socialmente. En Uruguay en concreto tenemos muy buena relación con un hermano que está ahora como viceministro, y que ama y conoce remar muy bien, ¿no? Y tenemos gente desde el gobierno que nos valora y nos apoya casi incondicionalmente, ¿no? De todas maneras, nuestro ministerio es un ministerio de servicio. Claro. Y creo que en el servicio encuentras pocas competencias. Claro. En la segunda milla hay poca gente, ¿verdad? Quiero decir que tú puedes encontrar competencias, bueno, pues para ver quién se sienta en un lugar con más prestigio. Pero como nuestro ministerio es un ministerio de servicio, pues ahí es difícil encontrar rivalidad o competencias, o que la gente se sienta amenazada, ¿no? Y entonces, pues, digo porque también las iglesias cuentan con nosotros para cuando hacen eventos, cuentan con nosotros para hacer aquellas tareas que son más humildes, ¿no? En cuanto a la organización, en cuanto tú me entiendes, ¿no? Sin embargo, cuando conseguimos que gente de las iglesias participe, porque nosotros no somos exclusivistas en cuanto a la obra social, digo, oye, tú puedes venir conmigo. De hecho, cuando el cierre por la pandemia que hubo en España, nosotros nos gozamos de que en nuestros comedores había pilotos de Iberia, concejales de distrito, trabajando codo con nosotros, y bueno, y otros vecinos del barrio que dijeron, yo no tengo miedo y voy a echar una mano, ¿no? Y cuando conseguimos que un cristianito que está justificado en su funcionamiento del domingo y dice, yo soy bueno, empieza a ser consciente de la miseria que hay alrededor, dice, wow, se les abre la perspectiva de que es que el Evangelio es la solución oportuna para los problemas de la gente, ¿no? Y dices, y qué bueno, nos ha pasado con la guerra de Ucrania, que creo que también ahí tuviste una experiencia especial, ¿no? De decir, oye, es que no solamente tengo posibilidad de ir el domingo, sino que, bueno, en Madrid, en Málaga, en Sevilla, es decir, hay lugares de conflicto donde el Evangelio puede ser aplicado de una forma práctica. Sí, yo sé que el servicio
puede ser a tiempo completo o puede ser puntual, porque temporal. Y cualquier actitud de servicio es buena y bien recibida, ¿no? Ahora, nosotros somos una organización, un ministerio que vivimos en estado de emergencia 24 horas al día, 365 días. Eso requiere, o sea, eso tiene un desgaste tremendo, ¿no? Si no hay una renovación espiritual. Quiero decir que ese tipo de servicio es el que a veces a la gente que le puede chocar, ¿no? Es decir, es que, bueno, está muy bien, joder, pues la noche de Navidad dar una comida o durante un momento puntual y estar bien recibido y tal, pero remar es un ministerio que es de servicio total y para siempre, ¿no? Y eso produce primero necesitamos un renuevo continuo, de una búsqueda del Señor, de renovar nuestras fuerzas, pero eso también crea conflicto en los que lo conocen, ¿no? Porque un ministerio de servicio como el nuestro pues impacta y sobre todo choca y desafía y a veces incluso, bueno, pues entra en confrontamiento con la gente, ¿no? Y bueno, y por eso muchos vienen, pero luego pues cuando ven que la satisfacción que da dar un plato de comida un día, pues está bien, pero hay que hacerlo también cuando cuando es ingrato, cuando no te reconocen, es más cuando te persiguen o cuando te malinterpretan, porque nosotros hemos pasado por todo. Claro, y seguimos pasando constantemente. Hemos pasado por todo, o sea, estamos dando de comer a la gente y encima te malinterpretan, o te juzgan, o te dicen que lo haces con interés espurio, yo qué sé. Entonces, servir siempre y en todo momento y en toda circunstancia y encima sin reconocimiento social, sin la aprobación de los poderes y sin nadie que te patrocine, que ponga una cámara y salgas en el programa de mayor audiencia, pues, y continuar, pues yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Yo le decía a alguien, mira, es que estar en nuestro ministerio es un privilegio. Son pocos los que tienen la gracia para poder estar ahí. Y luego vemos que no son pocos, que son muchos, pero que en el extracto en el que nos movemos hay pocos que dan ese salto de gracia en sus vidas para dedicarse a tiempo completo. Porque lo que dice la palabra que el Señor dijo, ¿no? El que me sirva, mi Padre le honrará. Luego hay una honra, hay una gracia, hay una satisfacción, hay una bendición. Y cuando llega la noche y dices, hoy mereció la pena levantarse y haber hecho lo que hemos hecho, ¿no? Estamos haciendo un resumen rápido. Paraguay es el siguiente punto de... A mí Paraguay, desde el punto de vista de la naturaleza, me gustó más. Me gustó muy bien. Pero bueno, a mí... Quizás fue porque, como no tuve congreso ahí, y Pedro Pastora me llevó a ver las fincas que quería comprar y me estuvo llevando a los diferentes lugares, pues tuve más tiempo para ver cosas. Me llevó porque en Uruguay y en Argentina... El clima es horrible, de calor, Pero ahí sí tuve tiempo para ir a un lado, tuvimos una reunión con un ministro, tuvimos radio, televisión, tuvimos cárcel. O sea, hicimos muchas cosas, pero moviéndonos, El ¿no? ministerio es estrella y gustó, es la prisión, sí. Es impresionante. Ahora, físicamente la prisión es... Ahora ha habido un motín en otra. No. No, en la que yo fui no. Bueno. Yo fui a una que está cerca de Asunción. Pero que no está en Asunción mismo, ¿no? No, están desplazadas Sí. Pero hay una que está un poquito más lejos, no sé los nombres ni la geografía. Me dijeron que sí, que había habido un motín. Y las cosas se habían puesto un poquito... No, ha habido un motín hace poquito. Pero fue un poquito antes de llegar yo. No, ha habido... A otro. Ahora en Tucumbú, en Asunción mismo, en la capital, donde... De hecho, había sido secuestrado la cárcel por una banda
que estaba dominando la cárcel con los propios presos, pero que eran miembros de una banda. Sí, creo que estamos hablando del mismo caso. ¿No? Sí. Y entonces nos han arrasado nuestros pabellones también, porque el cabecilla se refugia en remar. Yeah. Cuando entra la policía, yo entiendo, la policía no entiende de quién es uno y quién es otro. Cuando él viene a tomar control de la situación, es una situación de guerra, con armamento pesado, bueno, pesado pero con armas largas, que los propios internos tenían armas largas, no solamente pistolas, sino fusiles, y hay una batalla, es decir, dentro de la cárcel. Y dice, nos han reventado la entidad, nuestros pabellones también, salvo un sitio que es el núcleo central donde están todos los archivos, tal, no sé qué, que eso quedó, ahí no hubo ese desastre, todo eso permanece, pero ya me dijo Pedro, estamos retomando la situación, y claro, después del tsunami, oye, las cosas van mejor, ¿no? Y tenemos que reconstruir todo de cero, pero está siendo otra vez de bendición, ¿no? Pero es un ministerio tremendo. Yo cada vez que hablo con Pedro me explica todo lo que está ocurriendo, y digo, y es que tiene facilidad de palabra, le gusta la conversación, sí, ¿no? Le gusta, bueno, y valora lo que tiene, lo que Dios le da, lo que le está dando, y es impresionante de un país que podíamos pensar que algo bueno puede venir de Nazaret. Y él partía de una situación complicada. Muy complicada, sí. Porque cuando fue para allá había habido unas situaciones muy problemáticas con la obra, sí. Y él estaba feliz, contento, su esposa, sus hijos, de verdad es una bendición. Y bueno, pues ahí estamos, somos una especie como de pueblo raro, de gente rara para el sistema, Pero tú fíjate que dices que estuviste hablando con un ministro. Es que el gobierno de Paraguay, hay asuntos en los que dice, cuento con vosotros, porque si no, no tenemos solución. Cuento con remar, que si no, no tenemos solución. Y no es el único país, hay otros países que dicen, oye, no nos dejéis tirados. Digo, no, nuestro compromiso es hasta el final. Jesús dijo una cosa, vais a tener pobres siempre, es decir, que no vamos a estar parados nunca. Quisiéramos que llegara el día en que digamos, ya no hace falta este ministerio, podemos cerrar y dedicarnos a otra cosa, pero siempre vamos a tener esas situaciones, ¿no? Estamos terminando el tiempo, nos queda Brasil, aunque sea una pincelada. Yo sé que el trabajo que se está haciendo en Brasil es impresionante también. La verdad es que dices, un tipo como Paolo Pino, que bueno, vino a rehabilitarse, a remar porque tenía problemas de droga, y tú lo ves ahí, la obra que se ha abierto, que se ha establecido, el orden que tiene, y dices, wow, alguien que, bueno, cierta cultura tenía, pero estaba abocado a morir en poco tiempo por causa de la droga, hubiera muerto. Y su esposa, y tiene una familia impresionante. Bueno, de hecho, parte del equipo pastoral pues tiene hijas que se han casado con obreros, que son los pastores ahora llevando parte del ministerio, ¿no? Pero, sí, pues tiene bastantes hijos, ¿verdad? Sí. Y dices, wow, es que vas a los sitios y dices, me impresiona ver lo que Dios ha hecho contigo. Tú, que eras un desgraciado, y cómo Dios te usa, y podíamos ir hablando de los demás países, cosas parecidas, ¿no? Y dices, es impresionante, obreros que están ahí, son ungidos de Dios, y luego ellos se sienten como que están en segundo término, ¿verdad? Cuando tú vas, dices, no, es que yo estoy aquí para servirte, y yo para servirte a ti, lo que decías tú de servicio. Pero el Señor vino así, ¿no? Él dijo, los dirigentes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no así entre vosotros, que el que quiera hacerse el mayor será vuestro siervo. Sí, me llamó la atención, sí, que Pablo así, en el tiempo que estuve con él, porque también
fue muy poquito tiempo y fue reunión por la mañana y por la tarde. Prácticamente no me enseñó algo de la obra que tiene en Sao Paulo, y lo que dice es una obra con mucho orden. Y otra cosa que me llama la atención es que él es un hombre muy humilde, que pasa muy desapercibido. Y yo creo que ni siquiera predicó una vez. O sea, que estaba de puro organizador, oyente y casi un hombre que no se impone, que no quiere eso. Y su esposa a servir y tal y cual. Luego tiene una estructura muy buena. Se ve que han trabajado mucho y tiene una finca, unas fincas y unos edificios tanto como para la organización. Y luego no solamente las estructuras físicas, sino luego las estructuras organizativas. Él tiene una forma de trabajar muy ordenada. También, yo creo que también el propio país se lo exige, ¿no? Creo que está muy fiscalizado. Ha habido políticos que han conocido remar, han estado echando horas de voluntariado en remar, políticos, y les han dicho: os tenemos que ayudar a que os asimiléis de alguna forma la estructura a lo que es legalmente más asumible, y la administración también nos ayuda. Y entonces hay cosas muy importantes en ese aspecto, ¿no? De políticos cristianos que nos han conocido profundamente. Y que nos han ayudado a que podamos hacer las cosas más homologables al sistema, digamos. Eso es. Sí, lo tiene muy ordenado. Y luego, cuando visitas el comedor, bueno, ¿cómo le llaman allí? Bueno, hay un comedor donde reparten alimentos. Sí, dentro de una de los morros de las favelas y cuando llegas al lugar y te vienen 2 motos de guerrilleros a hacerte el paseillo, no, a llevarte como escolta. Sí, escolta. Te escoltan hasta tu sitio, y cómo está aquello controlado, y sin embargo a remar lo respetan. Pero eso será en Sao Paulo. En Sao Paulo. No fuiste. Es impresionante porque es un sitio donde no entra la policía. Bueno, cuando entra la policía piden permiso al sistema, porque van a algo concreto, y van a algo concreto, y van a aquello. Es decir, la policía no controla ese lugar. Y cuando entramos nosotros, ellos, te viene el servicio de seguridad que tienen, y te acompaña hasta el sitio, y ves cómo la administración del Estado nos respalda, y la administración paralela también nos respeta, porque valoran el trabajo que estamos haciendo con su gente, ¿no? Es impresionante ver cómo... yo invitaría a cualquiera que quiera visitar estos sitios, porque dicen: vosotros podéis hablar mucho, pero ven y ve, y disfruta de lo que nosotros estamos viendo, porque la obra que Dios está haciendo con nosotros es impresionante. Y no la queremos guardar para nosotros, sino que puedas participar, apoyarla, e incluso poder estar pasando un tiempo que a lo mejor toca tu corazón de tal manera que dices: yo quiero dejar de ser un miserable para ayudar a los que están en miseria a que lo dejen de ser. Así es. Se nos acabó el tiempo. Me gustaría terminar con una oración, y te pido que nos dirijas en oración. Señor, gracias por esta conversación. Señor, gracias por Ramón, por este ministerio, Señor, de los medios de comunicación que nos sirvan para arrojar luz también a las almas que escuchan, pero te pedimos que nos sigas dando fuerzas. Señor, nos consideramos ya personas totalmente amortizadas ya, pero si tú quieres, si tú deseas y quieres continuar usándonos, Señor, nosotros nos sometemos a ti, te pedimos que nos des las fuerzas para seguir con la obra hasta el final de nuestros días, Señor, y en medio de cualquier circunstancia. Bendice la obra de remar en todo el mundo. Señor. Bendice a los pastores, guárdanos de desgracias, de accidentes, de enfermedades. Levanta a los débiles, a los caídos, danos la provisión diaria, Señor, y bendice a los hermanos que están de viaje, a Miguel, Mari Carmen, a los hermanos que están en los congresos, y te pedimos, Señor, que no quites nunca la lámpara de este ministerio, Señor. Dios mío, que nunca se apague. Amén. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Javi, por todo lo que nos has podido abrir tu corazón y mostrarnos de
de la gracia de Dios en tu vida y en el ministerio en el que estás. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.